para traer agua se necesitaba recorrer algunos kilómetros de distancia para traer agua si no se tenía un pozo, ¿no? Y de la misma manera para ir a lavar la ropa son kilómetros de distancia que se tiene que caminar, cargando la ropa seca y luego mojada por ella de regreso, ¿no? Y si no tenía un pozo, pues tenía que ser. Y no sé, y no recuerdo el pozo que cavó mi papá. Yo creo que está un poquito más profundo que el que cavó posteriormente, porque el que cavó posteriormente es un lugar muy cerca de ahí del pueblo ya, de su rancho, de su pueblo ya. Y igual, yo recuerdo bien, ese pozo todavía estaba más bajito, pasaba el agua más cerca de la superficie y se lograba ver con más facilidad esa agua. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esos pozos? ¿O qué pasó? Ambos pozos fueron tapados. Los dos pozos. Hubo descuido y fueron tapados. Fueron tapados con tierra, con piedras. ¿Sí? Pero eran pozos que daban agua. ¿Y por qué se tapan? Por descuidos, ¿no? Por descuidos. Para hacer un pozo que tenga que ser una fuente de agua, se tiene que cavar la tierra hasta hallar ese elemento. Y es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo. Y es muy fácil también que esos pozos se tapen. ¿Sí? En la antigüedad, bueno, típicamente, cada pozo puede ser una ocasión para celebrar. Pero también se podía necesitar una pelea con distintas personas que trataban de tener el control sobre ese recurso. ¿Sí? Había pozos en cualquier lugar, si pudieran hallar una fuente de agua, pues había pozos ahí en ese lugar. ¿Sí? Ahora, también un pozo puede ser, fíjense bien, estamos hablando de pozos. Y en este caso estamos hablando acerca de pozos de agua, y el agua es una bendición. El agua es vida. No sé si han visto, donde hay agua pueden crecer árboles, puede crecer pasto, puede crecer todo lo verde. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Porque el agua es vida. Pero también pozo se le puede llamar a una ciudad maligna. ¿Sí? En la Biblia vemos el pozo del abismo, que representa la morada del mar, la muerte y la destrucción reservada hasta que Dios soberano les permite ejercer su poder temporal sobre la tierra. Entonces veamos, hay pozos de diferente bendición y de maldición. Hay pozos buenos y hay pozos malos. Y posiblemente algunos de nosotros estemos ahorita en algún pozo bueno o en algún pozo malo. ¿En qué pozo estás ahorita encontrándote? Vamos a leer Apocalipsis 9, 1 y 2. Vean, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a tierra. Esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo. Entonces la estrella abrió la entrada y de allí salió humo como de un gran horno, y el humo oscureció el sol y el cielo. Sí. Entonces, ¿de qué punto estamos hablando aquí? Del abismo. Donde está la oscuridad, donde están encerrados los demonios, los espíritus inmundos, ¿sí? Y ahí están encerrados y un día van a salir, pero no es el momento. También hay pozos de cautiverio, les decía ahorita, hay pozos de cautiverio. Vamos a leer Salmos 42, dice. Tenemos Salmos 42. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sí? Entonces, también hay ese tipo de pozos, ¿no? Pozos de cautiverio, pozos donde están las personas cautivas. Esos son los pozos de cautiverio. ¿Sí? Puede ser que ahorita alguien esté en un pozo de cautiverio, de desesperación, de angustia. Un pozo de cautiverio de necesidad, ¿sí? Fuerte. Son
pozos de cautiverio, pero no es el deseo de Dios que estés en ese pozo, ¿sí? Dice Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios te quiere sacar de ese pozo de cautiverio, Dios te quiere sacar de esa necesidad, Dios te quiere sacar de esa desesperación. Dios no quiere que estés en ese lugar, ¿sí? Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios quiere que tú estés en un lugar brillando por su presencia, en un lugar brillando para las personas que también necesitan salir de esos pozos de cautiverio. ¿Sí? A veces no queremos y a veces sufrimos porque no queremos salir a lo que Dios nos manda hacer. De verdad, sé que hay algunos que no me han escuchado, pero cuando el Señor me mandó llamar a abrir la iglesia, yo no quería. Diga, no, Señor, no, esa voz no es tuya. Esa voz no es tuya. Tenía temor. Había estado enfermo, había estado en otro lugar, liderando una iglesia en Titlán por 2 años, y había estado muy enfermo. Y a veces pedía auxilio porque ya no aguantaba, estaba muy bien. Cuando salimos, dije, para ser pastor de una iglesia, no. Salimos de la ciudad, fuimos a Michoacán, 2 años en reposo de Dios, y cuando regresamos nuevamente, el Señor pone en mi corazón que abriera la iglesia en mi casa. No quiero regresar a este enfermo, apenas estoy sanando, Señor. ¿Cómo crees que voy a poner? Yo allí, imagínense, luchando contra el Señor. ¿Quién no ha luchado contra el Señor? ¿Quién no ha luchado contra el Señor? ¿Cuántas veces no has luchado contra el Señor y después te das y le dices que no cuando Él te está mandando a hacer algo? Y no te estás dando. ¿Cree que yo me daba cuenta que estaba luchando contra el Señor? No, simplemente decía, no, Señor, ese no eres tú. Si yo hago una iglesia, lo voy a poder enfermar. Y aún no estaba bien, aún no estaba enfermo. Aún me gustaba poco caminar. Aún me dolía todo el cuerpo, me dolía las piernas, me dolía la espalda, me dolía todo. Digo, no, Señor, ¿cómo voy a liderar una iglesia? No voy a venir, Señor, no, Señor, no. Y el Señor hablando en mi corazón, sucedieron varias cosas. Los hermanos son partícipes de todo esto. Y cuando digo, está bien, Señor, Él aquí, envíalo a Él. Envío otra persona. Todo por no. Que no era así como yo quería, estaba llamando a mí, otra persona. Y mientras esta persona estaba liderando, yo ponía cada vez más carne, no me daba cuenta. Y cuando supimos que teníamos que ser nosotros, y digo, Señor, David, me arreglo a ti, empecé a sanar más rápido, mucho más rápido de mi cuerpo, de lo que me estaba sanando. O sea, el Señor quiere sacar de tu pozo, quiere hacerte brillar y quiere que estés sano. Quiere que estés bien, quiere darte la plenitud, quiere que tengas plenitud de Él. Y la plenitud es que tú tengas todas tus necesidades sean suplidas, no por ti, no por tu esfuerzo, sino por tu obediencia en la palabra. Si tú obedeces a la palabra, si tú obedeces a Dios, todas tus necesidades son suplidas, no por lo que tú tengas, sino por lo que tú seas, no porque seas, como decíamos antes, ahí muy chicho en algún área científica. No por eso, sino por su palabra, por tu obediencia en su palabra. Y porque Él quiere bendecirte, porque quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tu familia, Él quiere bendecir tu descendencia, Él quiere caminar contigo. Y allí estuvimos en casa por mucho tiempo. Y digo mucho tiempo porque fueron algunos años. ¿Cuántos años fueron, hermanos? 3 años. 3 años. Y estábamos allí y de pronto un día dice, pues hay que buscar un lugar para irnos. Y empiezo a buscar, vean, por eso sabemos que en este lugar estamos, no porque nosotros queríamos, sino porque Él nos trajo. En ese lugar estamos, no porque nosotros buscamos, sino porque Él nos trajo aquí. ¿Y por qué buscamos en ese tiempo? Y estuvimos buscando. Y encontramos un lugar bastante lejos, más escondido que donde estábamos en casa. Y dijimos, no, aquí no es. No, definitivamente no. Sí, y no fuimos. Y ese lugar no nos cobraron ni un peso, pero estaba bien escondido.
Y no podíamos dejar nada, ni sillas, ni instrumentos. Entonces nos costaba más trabajo, porque no tenemos camioneta, no tenemos nada para poder transportar. No, definitivamente no. Y estamos escondidos más lejos. Y no nos fuimos. Y entonces le comentamos con mi esposa, platicamos, platicamos, y digo, ¿sabes qué, Señor? No vamos a buscar nada. El día que tú quieras que nos vayamos, tú nos vas a dar el lugar, sin tener que buscar con tanto esfuerzo, y no encontramos nada, Señor. Tú no lo tienes que dar así. Y pasó el tiempo. Un tiempo ahí, no sé cómo le decía al hermano, voy a enterar a un hermano, y fue a pasar con él. Y hablo con él. Y cuando hablo con él, me dice, fue a casa y vio, y después puso la comida con él, puso a comer y me dice, hermano, solamente te voy a decir algo de parte de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienen que salirse de ese lugar. Tienen que salirse de tu casa. Ya no puedes continuar en ese lugar. Lo escuché. Y sí. Me quedé callado, no dije nada. Y dije, Señor, yo no voy a buscar. Tú tienes que dar ese lugar. Si es de ti, tú tienes que dar ese lugar. Llegamos y un día salimos temprano de la madrugada y regresamos a casa. Y habíamos orado en la noche y yo fuimos de la madrugada, estaba bien cansado y íbamos a jugar. Y le digo, pues voy mañana, pero quiero descansar, estoy muy cansado. Y según yo iba a descansar, y cuando iba a descansar escuchando mejor si era la Biblia para una predicación. Y recuerdo a un hermano que había platicado hacía algún tiempo con él. No sé por qué lo recordé. Ya cuando estaba casi durmiendo para descansar, ya descansé. Cuando lo recuerdo, ¿por qué lo recordé? Me levanto y le hago, hermano, y me contesta, no reconocía porque acaba de tener un teléfono. ¿Quién habla? Y el tuyo, el hermano Francisco. ¡Ay, hermano, cuánto gusto! ¡Qué milagro que me habla! Y empezamos a ir a platicar. Y digo, le hablo porque recuerdo que usted me dijo que vendía en un templo colorado. Fíjense, y ni siquiera fueron palabras que ni siquiera salieron de mí, ni siquiera había pensado. Solamente Dios en esos momentos hizo que hablara de esa manera. Digo, yo no hablé, lo estaba pensando. O sea, por eso entendemos que fue Dios el que estaba haciendo las cosas. No sé si algún día, alguna vez han estado así tomados por Dios, que no saben ni lo que hacen ni por qué lo hacen, ni cuenta, ¿no? Y ya efectivamente sí lo rentaron. ¡Wow! Y sí estuvieron rentándose. Pero ya lo vendieron. ¡Wow! Y pues, pero ¿qué creen? ¿Te conoce un lugar? Estaba ahí abajo de la tierra de México. Digo, sí. Pues esos hermanos que estaban allí son los que compraron el templo. Así que ese lugar estaba así. Digo, no me digan, sí. Perfecto. Bueno, voy a ver ese lugar que conozco a los reyes. Y nos venimos con mi esposa. Y dijo, amor, teníamos que ir a ese lugar, ¿verdad? Y pues regresamos directo para acá. Y encontramos con una persona que llegaba después y se rato regresamos. Y regresamos nuevamente y vamos al dueño de ese lugar y nos dice una cantidad. Y le digo a mi esposa, ahora puedo pagar esa cantidad porque no tengo guardado. Puedo pagar la cantidad porque no tengo guardado y puedo pagar el depósito porque no tengo guardado. Pero tal vez no sea mucho, pero sí es mucho. Señor, vamos a ahorrar en el camino. Y digo, Señor, págame un poco, que sea unos meses, págame un poquito. Para empezar, págame un poquito. Se queda pensando en todo. El Señor envía, nos queda pensando. Y dice, ¿sabe qué? No lo puedo prestar hoy. Era día martes, miércoles, algo así. Creo que martes. Lo veo el viernes en la tarde para darle nuestras. Perfecto. Y cuando nos vimos al lado de nuestra casa, empezamos a hablar, Señor, por favor, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, toca sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y empezamos a decir que nos cobren esta cantidad. No quiero decir que nos cobre esa cantidad. Y ya llegó a mí y yo, sí, Señor, esa cantidad, Señor, eso creemos que eso nos lo puso. Es más, Señor, puedes darle, aunque sea un poquito menos de esa cantidad que habíamos dicho, ¿no?
y fuimos a orar. Lo olvidamos, lo quedamos. Pasó ese día, pasó el siguiente día, llegó el día viernes, venimos a platicar con el Señor. Y cuando hablo, ¿qué cree que fue lo primero que me dijo? La cantidad que le había dicho al Señor fue lo primero que me dijo. Estamos conscientes que estábamos cobrándoles muy caro. Así que les vamos a cobrar justamente la cantidad que le había dicho a Dios que nos cobrara. Y yo le iba a decir, de acuerdo, le iba a decir, vamos a abrir mi boca, así que boca. No se puede, porque menos. Y vuelvo a repetir la cantidad que le he dicho una vez al Señor. Y me dice, prepárese que sea esa cantidad. Firmamos un contrato por esa cantidad. Entendemos que no estamos aquí por nosotros, que Dios nos trajo. Lo que hablamos en la oración con el Señor fue lo que se hizo aquí. No buscamos con ahí por el lugar, sino que Dios nos trajo directo de una forma de esa forma. Entonces yo creo que Dios está abriendo un pozo en ese lugar. Me traía, decía el día 28 de marzo, traía la mente, decía, en ese lugar se abrió un pozo de avivamiento. Y se cerró, se tapó. ¿Se acuerdan que se decía que los pozos se taparon, los ya los taparon, con tierra, con escombro, con piedras? Y él dice, en ese lugar se abrió un pozo de avivamiento, pero lo taparon. Y a ustedes los estoy mandando para que lo destapen. Para que lo destapen. Y entonces cuando me estaba diciendo eso, recordé que el avivamiento empezó aquí a 2, 3 cuadras, un avivamiento. Y el Señor es ese. Y el Señor me decía que se tapó. Y yo sabía por qué se tapó. Que esos pozos se taparon con porquería. ¿Qué porquería? Con pecado. ¿Sí? Vamos, con riñas, con peleas, como se tapaban los pozos en el tiempo de Abraham, con peleas, con riñas, con desacuerdos. ¿Sí? Se taparon con eso, porque había realmente, eso es el pecado. Y el Señor me mandó aquí para que ese pozo de avivamiento se abra, se destape, ¿sí? Se destape. Entonces, bueno, seguimos hablando ahorita. Salmo 33 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Señor, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener cursos de avivamiento? ¿Sí? ¿Cómo podemos tener cursos de avivamiento? Dice el Salmo 33, hiciste subir mi alma del Señor y me diste vida. ¿Sí? El Señor nos quiere dar vida a través de un avivamiento. Nos quiere dar vida. Y esos pozos de avivamiento los podemos reabrir. Valga la redundancia, reabriendo fuentes espirituales. Reabriendo fuentes espirituales de qué? De gracia. De gracia. ¿Sí? ¿A través de qué? De la oración, hermanos. La oración. No hay otra forma. Por más que le busques y tú veas y busques en la antigüedad todos los avivamientos que se han dado por medio de la oración. No hay más. Cuando tú te acercas al Señor por medio de la oración, por medio de la palabra, tú tienes encuentro con el Señor, Él viene y limpia de pecado, limpia de maldad, limpia de lugar, limpia de las personas que están reuniéndose en ese lugar, les quita todo pecado, les quita toda maldad y los deja como blanca lana. A través de la historia de cualquier avivamiento que ustedes busquen, no hay otro comienzo, solamente, o no hay un comienzo diferente, o no hay algo nuevo, podemos decirlo así, ¿sí? Sino que regresa nuevamente a la oración, a la presencia de Dios, ¿sí? Y podemos ver en Génesis 26, ¿sí? En el capítulo 26, donde Isaac acaba de nuevo por los pozos de su padre Abraham. ¿Por qué dice que los acaba de nuevo? Porque habían sido tapados. ¿Y por qué habían sido tapados? ¿Por qué habían sido tapados? Vamos a ver Génesis 26, ¿lo tenemos? Génesis 26, todo el capítulo vamos a ver prácticamente. Vamos a leer del 26, del 1 al 33.
Y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar no matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto su mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubieras dormido a todo el pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y se fue Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, esos días los filisteos los habían cegrado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían secado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también vinieron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y después llegó el altar y invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Uzá, amigo suyo, y fijó al capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿quién me habéis aborrecido y echasteis entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Y no nos hagas mal, nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y oraron el uno al otro. El Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los hijos de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esa causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Entonces decíamos: aquí en unas cuantas calles nació un avivamiento, yo creo que hace más de 25 años ya. Y pudo haber sido creemos que pudo haber sido un avivamiento explosivo que pudo haber alcanzado nuestra nación si no hubiese sido tan malo. Hermanos, Dios nos va a dar un avivamiento. Dios nos llama a abrir un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? O sea, vamos a abrir cosas espirituales, ¿sí? Pero ¿cómo? Recuperando la pasión. Recuperando la pasión. Una pasión que sea diferente. Recuerdan que dijimos al inicio del año, los que están desde el inicio del año, que este año era ¿qué?
¿Una nueva qué? 2026, ¿una nueva qué? Una nueva pasión. Una nueva pasión por quién? Una nueva pasión por nuestro Señor Jesucristo. Una nueva pasión por su presencia. Un nuevo anhelo que esté en nuestro corazón, que esté en nuestro ser, más que cualquier cosa. Que anhelemos su presencia. Si tú anhelas tu presencia, el primero que se va a avivar eres tú. Si tú anhelas en tu corazón tener un encuentro con Él, el primero que vas a avivarte eres tú. Y necesitamos primero un avivamiento nosotros, un avivamiento en nuestro corazón, que no estemos quietos, que no estemos tranquilos, sin hacer nada con respecto a su búsqueda. Que no estemos tranquilos si no oramos, que no estemos tranquilos si no leemos la palabra, que no estemos tranquilos si no estamos adorando. Muchos buscan una tranquilidad y buscan irse lejos, estar solos y están buscan escuchar música instrumental. Y le tenemos el edificio. Pero nuestra tranquilidad no es así. Nuestra tranquilidad está en los pies del Señor. Nuestra tranquilidad, nuestra paz es estar a los pies de tu Creador. Nuestra tranquilidad es estar leyendo la palabra, estar adorando, estar leyendo, estar orando, estar platicando con el Señor, con aquel que nos dio la vida. Él nos da la tranquilidad. ¿Cuántas veces has estado desesperado? Y no sé si lo has notado alguna ocasión, que te sientes desesperado, te sientes ansioso y vienes y te inclinas a Él y la desesperación se esfuma, la desesperación se va. ¿Sabes por qué? Porque tu tranquilidad no está en el mundo, tu tranquilidad, tu paz está en Él. Está en su presencia, está a sus pies postrados, adorándole. ¿Sí? Recuperemos la pasión por Él, recuperemos la adoración verdadera, que no sea buscar nuestros bienes, porque Él sabe lo que necesitamos, sino que sea buscar su presencia. Cuando tú buscas su presencia, Él se encarga de lo que tú necesitas de verdad, te lo prometo. Si tú buscas su presencia, Él se encarga de lo que tú necesitas, porque Él ya sabe lo que tú necesitas. De verdad, necesitamos esa adoración verdadera, necesitamos una autoridad bíblica antigua, necesitamos eliminar la tierra desde su avivamiento. ¿Cuál es la tierra? El pecado, hermanos, la apatía, las tradiciones, porque muchas veces ponemos las tradiciones, ponemos aún la apatía antes que a Dios. No voy para qué voy. No quiero. No. Una tradición es que además, tal día hay una tradición de la familia, tenemos que reunirnos todos, entonces no pasó al Señor. Hay tradiciones familiares que evitan que busques la presencia de Dios. Y es que eso es lo que ha recibido la obra del Espíritu Santo. No solamente en la iglesia, no solamente en la comunidad de tu propia vida. Las tradiciones obstruyen la obra del Espíritu de Dios en tu misma vida. Y si lo haces en tu vida, lo haces en tu comunidad. Y si lo haces en tu comunidad, también lo haces en la iglesia. Obstruye que el Espíritu de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios obre a favor de tu vida, a favor de tu iglesia, a favor de tu comunidad. Así que debemos tener una lectura del Espíritu. Es decir, no tenemos que buscarnos de pedazos. Tenemos que volver a la raíz de fe. Tenemos que creer. Debemos tener una oración ferviente, una obediencia a la palabra. ¿Sí? Que marquen esa obediencia, marcaron generaciones anteriores, ahora que marquen también nuestras generaciones. Estamos aquí porque yo sé que fuimos marcados. El Espíritu Santo nos marcó, si no yo no estaría aquí. Y viviera llamado tampoco. Estás aquí porque el Espíritu Santo te marcó, si no, no estarías aquí. Porque el Espíritu Santo te llamó. El Espíritu de Dios te ama.
El Espíritu de Dios quiere poner su fuego en ti. Que haya Una pasión que se desborde y que alcance a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a tu colonia, a tu municipio. ¿Qué tenemos que hacer? Una limpieza de obstáculos. Tenemos que limpiar todos los obstáculos, todo lo que nos impide acercarnos a Dios, todo lo que impide que haya un avivamiento, que fluya el agua viva. Tenemos que quitarlos. ¿Cómo? Removiendo la tierra, removiendo los escombros que han tapado el pozo, removiendo las piedras. Es decir, todo eso representa el pecado, representa la maldad, removiendo la indiferencia, removiendo la falta de perdón, removiendo todo formalismo religioso. O sea, no necesitamos venir como decían ahí, de ganas para entrar a la iglesia, para entrar a adorar al Señor. No lo necesitamos. Podemos venir de paz, podemos venir de mezclilla. No tenemos que tener un formalismo religioso en nuestra vestimenta. Porque Dios lo que ve es tu corazón. Dios lo que ve es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay perdón en tu corazón? ¿De verdad hay perdón? Perdona a los que les han ofendido. Perdona a esa persona que más te ha ofendido, que más te ha dañado. Perdónala de verdad, desde lo más profundo de tu corazón. Si tienes esposa, perdona a tu esposa. Si tienes esposo, perdona a tu esposo. Y no se dañen más. De verdad, no se dañen más. Hay veces que estamos castigando a la esposa o al esposo, castigándolos, y así lo estoy diciendo, y no nos damos cuenta. Es algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas, y para eso tenemos que limpiarnos de toda maldad. Necesitamos buscar un avivamiento, y esto ocurre cuando nos enfocamos en buscar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos despertar espiritual, necesitamos una transformación, necesitamos sanidad en nuestras vidas y en nuestra tierra, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, sanidad. Y no solamente me estoy refiriendo a una sanidad física, me estoy refiriendo a una sanidad espiritual. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo te sientes? Si tienes que pedir perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Si tienes que pedirle perdón a alguien más, pídeselo. Y si tienes que perdonar, perdona. Y si no está aquí, o si ya no está en esa tierra, pues perdónalo en voz alta. Y dile al Señor, Señor, lo perdono por el daño que me hizo. No importa, el Señor lo sabe. Sí. Entonces, solamente la presencia del Señor nos puede ayudar a tener un avivamiento. Pero necesitamos enfocar nuestras vidas y nuestros corazones en esa presencia. Buscar a Dios. De esta manera podemos tener un despertar espiritual y transformar nuestra vida. Sí. Entonces, también los pozos, o hay pozos en tiempos de crisis, al igual que Isaac, los pozos se acaban en tiempos de escasez. Es decir, cuando tienes hambre de Dios y sientes que no te llenas, buscas al Señor. Empiezas a acabar un pozo, buscas al Señor en oración. Buscas al Señor como lugar de revolución divina. Buscas al Señor haciendo un pacto con Él. Y es una forma también de hacer un avivamiento. Haz un pacto con el Señor. Haz un pacto con Dios. Necesitamos un nuevo derramamiento de la gloria de Dios. Un nuevo derramamiento que traiga vida, que traiga gozo,
Necesitamos un evangelio de poder, no solamente de palabras. El Señor nos ha traído, decimos cosas hace rato, todos aquí tenemos un testimonio. Mínimo. Vamos a sentir que tenía muchos testimonios en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis hijos, de esta familia, no contando todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Pero mi hijo es un testimonio. Todo lo testimonio. Dice la palabra de Santo, anda bien, a la parte, y no olvides ninguno de qué. No olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de las bendiciones. Y es una cosa que me recordaba la hermana Rosa. Cuando dio la promesa a España, el Señor hizo mirar a su casa. No fue fácil. Yo no lo había visto, habíamos terminado, estábamos viviendo en una casa, y yo no había visto que sería no lo había visto. Y ya nos iba poco, ya cada quien esperaba una casa. Y de pronto me dice el hermano, ¿puedo ver? Sí, claro, ¿qué tiene? Pues mi hermana, pero veo que la palabra sencilla en los momentos de su alegría. Fue sencillo, ni siquiera fue una oración rimbombante. Fue sencillo. Nomás le pegaba la mano y se desinflamó. Nomás porque se desinflama. Ahora las cosas se están brincando. Y cuando te caes del santo, ya la mano estaba desinflamada. O sea, instantáneo. Y cuando eso sucede por mí, sí, porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo más. No solo muestra su gloria porque quiere hacer algo más. Hermano, Dios quiere hacer algo muchas cosas con su vida. Dios te ha mostrado un gran amor, un afecto especial. ¿No? ¿Qué dice? Guardé el dinero, me voy a guardar más porque encuentre el triple. Así es el Señor. Así es el Señor. Nos ha sorprendido muchas veces, de múltiples maneras, de múltiples formas. Pero no queremos que nada más se mueva entre nosotros, que se mueva allá afuera. Que tengan las multitudes que se reventar aquí, que no quepan ni un cerillo más. Ellos también lo necesitan. No lo saben, pero lo necesitan. No lo entienden, pero lo necesitan. Necesitan al Señor. Necesitan al Señor en su vida. Entonces, Dios trae gozo y vida. Y Dios trae el poder con su evangelio, no solo en las palabras. La descripción del pozo representa un estanque permanente de la gloria de Dios. O sea, un estanque permanente. Es un estanque permanente donde está fluyendo su poder, su gloria. Un lugar en el que la gente debe acudir para satisfacer su necesidad espiritual. Eso es un estanque. En el verso 21, en el verso 19, los pastores de la iglesia más grande del mundo, eso es lo que tenían su iglesia, pero ¿cómo lo lograron? Volvieron al principio, empezaron por la oración, y empezaron una oración de 4-7, todo el tiempo, todos los días. Una oración todo el tiempo, todos los días. Y por supuesto que se sabía contenta en la gloria de Dios en ese lugar. Si alguien llegaba enfermo, salía sano. Si alguien llegaba en silla de ruedas, salía caminando. Si alguien llegaba sin poder hablar, salía hablando. Si alguien llegaba sin poder escuchar, salía escuchando. Necesitamos esa gloria. Y eso es lo que buscamos. Buscamos reabrir ese pozo de gloria. Lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Estamos viviendo, estamos viviendo aquí algo diferente los días viernes. Y son pequeñas gotas que el Señor, yo sé que son pequeñas gotas que el Señor está trayendo a este lugar. Son pequeñas gotas. Que viene lo mejor. Que viene lo mejor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser constantes. Constantes. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios no nos llamó a ser famosos. ¿A quién lo llama?
aquí no dice Dios, ven porque te quiero hacer famoso. ¿A eso nos llamaría Dios? Dios no nos llama a ser famosos. Dios nos llamó a encender un fuego que venga de su presencia. Un fuego que venga de su Santo Espíritu, un fuego de santidad, un fuego de poder, un fuego de gloria que no viene de nosotros, sino que viene de Él. ¿Cómo lo logramos esto? Alimentándonos de su palabra y respirando oración, les decía. No podemos lograrlo de otra manera. No podemos lograrlo de otra manera. Tenemos que alimentarnos de su palabra y respirar oración, hermanos. No hay otra. Veía que el hermano Smith Wigglesworth En el mundo sus comentarios, o hermanos acerca de él, le decía, para mí, yo debo orar mínimo debo orar media hora. Pero no puedo estar sin orar más de media hora. Sí, mamá. Mínimo puede orar media hora, pero no puede estar sin orar más de media hora. O sea, prácticamente se nos orando todo el día. Y ¿qué es lo que ocurría? Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. O milagros. ¿Por qué? Por causa de su oración. Por causa de su búsqueda con el Señor. Por causa de que caminaba con el Señor. ¿Sí? Entonces, Dios no nos llamó a ser famosos, nos llamó a encender un fuego. Sí. Y cuando nos alimentemos de su palabra y respiremos oración, entonces abriremos los pozos de avivamiento. Esos pozos que se han cerrado por niñas innecesarias, por ricos innecesarios, por conflictos innecesarios, por innecesarios. Porque también el orgullo cierra los pozos, hermano. No tenemos que tener orgullo, tenemos que ser sencillos, como nuestro Señor Jesucristo. Sencillos y humildes. Alguien se molestó por ahí porque dije, yo nunca le digo a la iglesia que son más que ellos, jamás. Somos iguales. La palabra dice, Acá me acuerdo de que este, Dios nos hace. ¿cómo dice? Que de verdad nos murió bien. No dice que dice que vean a los hermanos como Dios es Cristo. Y me da gusto ver aquí, hermanos, siempre bienvenido, da gusto ver, gracias por ver que se pueden estar en su voz, su placer, pues quiero respetar a una de Linda, hermana Nancy, sus pequeños, y pueden, qué bueno, yo creo que necesitamos que abrir sus ojos del mundo en nuestras vidas. Lo necesitamos. Sí. Entonces, podemos abrir los ojos de Dios y ser saltados con el pecado. Oremos a Dios y que nos conservamos en santidad. Porque nosotros solos no podemos. Dios nos ayuda a conservarnos en santidad. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de caer en pecado, pero el Señor mete su mano y dice, no más? Te quedas libre. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de caer y el Señor me hace no la vienes? Sí. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque quiere que tú te conserves en la santidad. No seas santo. Porque eres más de tus palabras. Ser santo porque tú seas santo. ¿Sí? Entonces debemos busquemos a Dios. Busquemos a Dios para que su santidad nos santifique, que para que su santidad no nos santificamos nosotros mismos. Es su presencia que nos santifica. Es su presencia que nos santifica. Yo no me santifico, Él me santifica con su presencia. Busquemos a Dios porque nosotros solos no podemos abrir o desarmar los pozos cerrados o tapados. Lo necesitamos para que su Santo Espíritu nos ayude a desarmar esos pozos. Y solamente Jesús puede abrir esos pozos de bendición. Y no, veamos Juan 4, 17 al 15. Juan 4, 17 al 15. ¿Lo tenemos? Y por supuesto que somos dos muy orgullo de la cuenta.
Bienvenido, lo veo muy cansado, qué bueno que estás aquí. A ver, vino una mujer de Samaria parada y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a dar. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan así. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es solo. ¿De dónde puedes que el agua viva? ¿Acaso no es mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual vieron él sus hijos y llamados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que me bebe esa agua volverá a ser, mas el que bebe no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Necesitamos bajar para encontrar esa agua viva. Necesitamos bajar, buscando su presencia hasta que nos dé esa agua viva y muchos vengan a beber de esa agua. Necesitamos hacerlo. Solamente el Señor te puede dar esa agua. No hay otra agua. No hay otra agua que más nos sirva, que más nos bendiga. Necesitamos esa agua del Señor. Esa agua del Señor Jesucristo. ¿Saben cuánto tiempo podemos pasar sin comer? Como personas, estamos sanos y personas sanos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha investigado eso? Algunos dicen que 40 días. Me imagino que por los días que se pasó el Señor Jesús y algunos otros por ahí en ayuno, por 40 días. Pero no, 60 días. Sin comer puede pasar el cuerpo 60 días. Pero sin agua no puede pasar la densidad. ¿Te das cuenta? El agua es vida. El agua es vida. Puedes pasar sin comer 60 días, pero sin agua puede pasar más de 3 días, porque el agua es vida. El agua tiene el trigo. Por eso cuando hay un pozo de hay agua en el desierto, se ha escuchado alguna vez un documental que en el desierto donde hay un pozo empiezan a hacer pasto y empiezan a hacer unos árboles y allí como si fuera un hotel de paso, ¿no? Al aire libre llegan a descansar las personas porque hay vida, porque hay vida y hay vida porque hay agua y necesitamos el agua del Señor, necesitamos el agua que el Señor nos da. Solamente esa agua nos puede dar el Señor. No hay más. No hay más. Y vuelvo a repetir lo que ya les he dicho, hermanos. Pueden orar. Y si creen que en 5 minutos ya terminó su oración, empiecen a orar en lenguas. Es que Dios les ha bautizado el Espíritu Santo con el don de lenguas. Si empiezan a orar con el don de lenguas, pueden orar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y no saben la gran bendición. Cuando se pierden en la oración en lenguas, de pronto Dios les empieza a hablar de una forma increíble. No saben la gran bendición que se pierden. O sea, el don de lenguas no es algo. El don de lenguas es para que te metas a su presencia. Con fuego, con poder. Y Dios te empieza a hablar. Y Dios te empieza a visitar. Después de un tiempo, ni cuenta te das cuando se pasa el tiempo orando en lenguas. Así que si crees que en 5 minutos ya no puedes orar y tienes el don de lenguas, hermano, no guardes este don. Úsalo. Úsalo. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere hacer que tú seas ese pozo de bendición para muchos. Tú que nos ves a través de internet, si nunca has recibido al Señor Jesús como tu Salvador y tu fuente de agua viva, hoy lo puedes hacer. Hoy lo puedes hacer. ¿Por qué no hoy lo recibes como tu Señor y tu Salvador? ¿Por qué no lo hacemos todos juntamente con los que nos ven en internet? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y repita conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te ruego que perdones todos mis pecados, que me limpies con la sangre de Jesús
y que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Que seas mi Señor, mi Salvador, mi fuente de agua viva. Señor, ayúdame a caminar siempre tomado de tu mano y ayúdame a ser partícipe del nuevo avivamiento que traes para Naucalpan, para México y para el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén.